Nos da mucho gusto que esté aquí en la casa de Dios. Esta es su casa, los que vienen por primera vez, segunda vez, los que ya son de casa, pues desde luego de su casa también, sean todos bienvenidos. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Si me pueden apoyar los adultos para llevar a sus pequeños a la clase, en la parte de abajo de la iglesia. Solamente se queda aquí, los de 12 años en adelante se quedan aquí, los demás pueden bajar para que tengan su clase. Bueno, antes de entrar a la palabra de Dios, ahí por la escalera de aquí, de la parte del medio, por ahí va que acompañe a su hijo, a su hija. Es muy importante para nosotros que esté seguro que su hijo esté allá abajo, su hija esté abajo. Nosotros decíamos en una ocasión, cuando dábamos esta instrucción, que hay que quitarle toda posibilidad al enemigo para que él gane ventaja, lo dice la Biblia, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aún en la iglesia, en todo lugar, pues el enemigo va a intentar hacer daño. Ahí va a depender mucho, no solamente la parte espiritual, sino aún la parte natural que nosotros hagamos para poder evitar que Satanás gane ventaja. Bueno, antes de entrar a la palabra, quiero dar el anuncio. Este viernes que viene, tenemos nuestra segunda velada de oración del año. Véngase por favor este viernes a las 8 de la noche. Todos son bienvenidos, todos están invitados. No tienen que congregarse en esta iglesia para poder estar, ni tienen que estar en las clases. Todos son bienvenidos. Es una invitación abierta a todo el público. Es más, si usted puede invitar a alguien, es bueno que nosotros, como hijos de Dios, tengamos esta práctica. Proyéctame un versículo en los Salmos que me dice: en las vigilias de la noche, de la madrugada te buscaré. La Biblia enseña que en este caso es el rey David, que es un referente para nosotros, de aquellos que aman la presencia de Dios. Para mí uno de ellos es el rey David, desde luego el apóstol Pablo, pero del rey David aprendemos cómo él en la madrugada buscaba a Dios. Y creo que es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos esta práctica. A veces, yo les comentaba, a veces no es otro hijo, te busca Dios. O de madrugada te buscaré. Búscame un verso que apoye lo que estoy diciendo, por favor. A veces nosotros no tenemos el tiempo en nuestra vida cotidiana de buscar a Dios de madrugada, pero es una práctica que no se debe dejar de hacer. A veces nos desvelamos para hacer otras cosas, desde cosas que no tienen sentido, como ver el celular o hasta ver una película, desde cosas que sí tienen importancia, pero que las circunstancias nos obligan a estarnos desvelando. Y está bien, eso no podemos hacer nada, pero qué mejor que voluntariamente nosotros busquemos a Dios de madrugada. Creo que es una práctica que no se debe de dejar de hacer. Creo que si tenemos tiempo para invertir en otras cosas, es bueno que tengamos tiempo también para invertir el tiempo en buscar a Dios. Y de madrugada, yo considero que, de acuerdo a la Biblia, ocurre algo en la madrugada. Si no fuera así, no podría, el rey David no hubiera sido inspirado por el Espíritu Santo para escribir a qué hora buscaba a Dios. Y dice ahí: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Entonces, en la madrugada ocurre algo espiritualmente. Si ustedes recuerdan la historia de Jacob, cuando tuvo el encuentro con el ángel, era de madrugada. El ángel le decía: suéltame porque ya está a punto de amanecer. Entonces, en esa hora es algo especial. Es algo especial. Usted puede orar a cualquier
cualquier hora del día. De hecho, la Biblia instruye que oremos sin cesar, es decir, todo el tiempo estemos orando, está bien. Pero la Biblia hace énfasis en este y en más pasajes. Jesús, cuando iba a orar, dice que cuando todavía no salía el sol, se entiende que es de madrugada. La Biblia hace énfasis sobre esta hora, porque yo creo que en esta hora algo ocurre. Lo que ocurre naturalmente es que esa hora es muy difícil que alguien lo busque, que llame por teléfono o que usted tenga un pendiente que hacer en la madrugada. Desde ahí eso ya es ganancia, ya hay una mayor atención y concentración en buscar a Dios y hay más posibilidad de encontrarlo. Además, Dios lo puede tomar como un sacrificio. Dios es un Dios de sacrificios. Hasta el día de hoy, Dios sigue buscando sacrificio del ser humano. ¿Quieres apagar, por favor? Y esto le va a ayudar a usted, a su espíritu, lo va a nutrir, lo va a fortalecer. Y usted, al encontrarse con Dios, pues va a recibir de Él lo que Él le quiere entregar. Entonces, gracias, hija, por la cita. Proyéctame ya la invitación para entrar a la palabra. Entonces lo esperamos, hermanos, este viernes. Desde luego el jueves tenemos culto normal y el viernes tenemos nuestra segunda velada de oración de este año. Sean todos bienvenidos. Amén. Bueno, dile que está a tu lado, aquí nos vemos el viernes. Amén. Bueno, Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido de adoración, de alabanza y esta invitación que nos haces. Ahora permítenos profundizar en tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, denle un aplauso a Dios, usted puede hacerlo. Y bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y para esto, para este primer versículo, te voy a pedir a que me proyectes la TLA, por favor, traducción en lenguaje actual. Es una continuidad, yo así lo veo, de lo que hace 8 días platicábamos aquí en el culto 1.26 de Génesis, por favor. Hace 8 días el Señor traía una frase que me gustó mucho a mí, me impactó. La proyectamos, no sé si esté guardada, y si no, no es necesario que la proyectes, solamente, gracias. La frase decía, ser espiritual cuesta, tiene un precio, pero no ser espiritual tiene un mayor precio. Entonces, usted va a pagar por ser espiritual, porque no es fácil tener una vida espiritual. Si fuera así, le aseguro que los que hemos experimentado los beneficios y hemos visto la mano de Dios al ser espirituales, jamás nos apartaríamos de ser espirituales. Pero lamentablemente, aún los que hemos palpado la bondad de Dios por tener una vida apartada del pecado, una relación con Él profunda, una meditación en la palabra, una vida totalmente apartada del mundo y dedicada a Dios, los que hemos visto eso, los beneficios que trae eso, lamentablemente aún ellos nos apartamos en algún momento de nuestras vidas. Por lo tanto, quiere decir que no es fácil ser espiritual. El rey David, ahorita hablábamos de él, en un momento de su vida, dice la Biblia que él dejó de ser espiritual. No dice en qué momento, solo dice que cuál fue el punto final o la obra final de Satanás después de que le quitó el espíritu a David, la comunión con él. Y esto lo entendemos porque los que hemos experimentado el vivir alejados de Dios, podemos ver cómo los deseos de la carne, la concupiscencia que le llama la Biblia, que son los deseos o apetito descontrolado, desmedido de la carne, empieza a crecer en nosotros. Cómo nos lleva a pensar de forma distinta, nos lleva a actuar de forma distinta, no conforme a la voluntad de Dios. Gracias, si quiere llevarse esta, por favor. No conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la carne. La carne tiene relación con Satanás, el espíritu tiene relación con Dios. Entonces, los que hemos experimentado cómo cuando dejamos de conectarnos con Dios, nuestra mente empieza a cambiar para mal. Desde luego,
nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro dominio propio. Hemos visto cómo esto lo hemos experimentado. Entonces, el rey David, entendemos que él, antes de que tuviera un adulterio en su vida, él se desconectó del Señor. Y lo segundo que puedo ver por qué David se desconectó, porque alguien que está lleno del Espíritu Santo ama servir, ama servir a Dios, y en esa ocasión, cuando el rey David cayó en adulterio, dice la Biblia que era un tiempo en el que los reyes les tocaba ir a la guerra. Entonces, el que está vacío del Espíritu Santo dejará su responsabilidad para con Dios, hablando del servicio y de todo, pero ahorita enfocándonos en el servicio. Su responsabilidad para con Dios le empezará a pesar, lo dejará, terminará soltando el servicio que tenía para con Dios. Esto es a consecuencia o a causa de que esa persona tuvo una desconexión de Dios. El que quiere servir verdaderamente como Dios pide, es porque está conectado con Dios. Porque alguien también puede servir, o querrá servir, por emoción, porque en ese momento lo siente en su corazón. Pero David no servía por emoción. David tenía un pacto con Dios. Y podemos entender que entonces, tiempo atrás, entendiendo lo que usted y yo vivimos en nuestra vida cotidiana, podemos comprender que David, tiempo atrás, tuvo una desconexión para con Dios, y se reflejó en que cuando a él le tocaba estar sirviendo al Señor, no estuvo ahí, no estuvo en el llamado de Dios, no estuvo ahí. ¿Por qué no estuvo? Porque ya estaba desconectado. Podemos ver después de eso que él, cuando Satanás le presentó la tentación, que es a Betsabé desnuda, y se estaba bañando, esta mujer se estaba bañando, y David lo observó, algo se movió dentro de David. Él no sabía tal vez si era esposa de uno de sus guerreros o no, pero lo que sí sabía es que no era su mujer. Y entonces la deseó en su corazón, la codició, y la mandó llamar, y le dijeron, ella es esposa de Urías Eteo. O sea, ahí David le hubiera hablado Dios, si hubiera estado, bueno, le habló tal vez, pero no lo percibió. Pero si hubiera estado conectado con Dios, hubiera dicho, ok, no estoy sirviendo a Dios, lo cual está mal. Segundo, ella no es mi mujer, lo cual está mal también. Tercero, ella es esposa de uno que sí está peleando las batallas del pueblo de Dios, y yo estoy aquí. ¿Cómo le voy a hacer eso a mi guerrero? ¿Cómo le voy a hacer eso? Pero sin embargo, David no comprendió eso, pues porque ya estaba desconectado de Dios. No le importó que fuera esposa de uno de sus guerreros. La mandó llamar, tuvo contacto sexual con ella, y desde luego esto refleja cómo David, pues, se desconectó de Dios. Él dejó de ser espiritual, y trajo un alto precio esa desconexión y esa consecuencia del pecado. David empezó a sentir un vacío en su corazón. Dame un poquito más de botella, por favor. Gracias. David empezó a sentir un vacío en su corazón. Esa es la primera señal de alguien que ha dejado de ser espiritual, que ha dejado de pagar el precio por ser espiritual. No es fácil, les repito, yo sé que es difícil, no es fácil. Y es más, yo se lo he dicho muchas veces, porque en verdad yo no ignoro que la vida aquí en las ciudades grandes es más difícil ser espiritual que en las comunidades. ¿Por qué cree usted que los profetas vivían aislados de la ciudad? Vivían a las puertas de la ciudad, en los desiertos, donde no había distracciones. Sin embargo, pues Dios aquí nos plantó, y Él sabe que aquí podemos ser espirituales. No es fácil, pero sí podemos. Digan que está a tu lado, no es fácil, pero sí podemos. Entonces, usted pagará un precio por ser espiritual, pero también, si usted no decide ser espiritual, pagará un precio más alto por no ser espiritual. David lo experimentó, yo lo he experimentado. Tal vez muchos de los que están aquí también puedan decir, yo también lo he experimentado. ¿Sí puede decirlo o solo yo? ¿Sí? A ver cuántos pueden decir, yo también lo he experimentado. Okay. Bueno, entonces la invitación esta tarde es: mejor pagar el precio por ser espirituales a pagarlo por no serlo. David es un ejemplo muy claro. Bueno, entramos ahora sí, Génesis 1:26.
versión TLA, van a proyectar en las pantallas, si usted lea la versión que usted tenga, o si quiere seguir la pantalla, bueno, también está bien. Dice la Biblia: al ver Dios tal belleza, qué tremendo este verso, me impactó. Al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora la cereza del pastel. Eso quiere decir, hagamos ahora, ya había hecho Dios toda la creación, los cielos, la tierra, los animales. Digo, ahora hagamos al ser humano, pero vamos a hacerlo, mire cómo dice ahí, vamos a hacerlo, ¿cómo dice? Qué tremendo. Mire cómo es el diseño original de Dios. Digan conmigo, Génesis 1:26. Es el diseño original de Dios. La palabra restauración, no diga esto, pero la palabra restauración quiere decir volver al diseño original. Jesús vino a restaurar la humanidad y la relación con Dios. Pero miren cómo Dios, qué tremenda la mente del Señor, cuánto amor, qué tremendo, me sorprende cómo Él dijo, vamos a hacerlo, y le dio la confianza al ser humano de hacerlo igual, tal y como Él es. Mire, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Se entiende que es una plática entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se entiende. Que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales de la tierra, y a todos los reptiles e insectos. Siguiente verso. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Ahora, el rey David, en el Salmos capítulo 8, si quieres la misma versión para que no cambies o la que sea, es lo mismo aquí. Salmos capítulo 8, verso 3. El rey David comprendió esto. Yo creo que el rey David en una ocasión estaba orando, adorando a Dios, y de repente vino el Espíritu Santo y le enseñó. Y entonces el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este salmo y dice: cuando contemplo el cielo y la luna, todo lo que Dios creó, y las estrellas que tú mismo hiciste, está escribiendo a Dios, dice, no puedo menos que pensar, ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Nos creaste casi igual a ti, nos trataste como a reyes. Hermoso es nuestro Dios. Nos diste plena autoridad. Mire qué tremendo. La autoridad viene de Dios. Y dice, y esa autoridad, dice, David entendió, nos la entregaste a nosotros. Todo esto perdió el ser humano en el huerto del Edén, hermanos, a través del pecado. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación, sobre ovejas y vacas, sobre animales salvajes, sobre aves y peces, sobre todo lo que se mueve en lo profundo del mar. Nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Allí escribió eso el rey David en un salmo. Entonces, yo quiero hacer énfasis aquí y que usted medite un poco y que vea cuál es el plan que Dios creó para la humanidad. Es que fuéramos semejantes a Él. Ese es el plan de Dios. Y yo quiero decirle esta tarde, siempre el plan de Dios buscará ser o distorsionado, o quebrantado, o escondido por medio de Satanás. O Satanás buscará siempre distorsionar, torcer, quebrantar o esconder el plan de Dios que Él tiene para nosotros. Siempre, siempre, siempre. A Satanás es el más interesado para que lo que Dios planeó acerca de ti, de tu familia, de tus hijos. Ayer hablábamos en el programa de Noches de Restauración cómo Dios puso enemistad entre la mujer y Satanás, y la razón de esa enemistad eran los hijos que iba a darle Dios a esa mujer, a toda mujer. Y siempre la lucha en la familia, en la mujer, normalmente es por los hijos. Porque Dios puso enemistad entre Satanás y la mujer. Entonces, puede decirle a una mujer que está ahí a su lado, ya no te busques más enemigos. Ya con el que tienes es suficiente. Ya no. ¿Para qué
te echas más broncas ya? Con Satanás basta, hermana. Todavía anda buscando ahí a ver quién la hace o quién la paga, no sé. No, ya Satanás con ese tiene. Con ese para entretenerse de aquí hasta que Cristo venga, usted vaya con él. Y siempre Dios tiene un plan. Siempre. Y Él desea en su corazón que el plan que Él hizo para nosotros se lleve a cabo. Pero siempre habrá un opositor. De hecho, uno de los nombres de Satanás es el que se opone a los planes de Dios. Ese es uno de los significados del nombre de Satanás, el que se opone a los planes de Dios. Entonces, mientras usted no sea espiritual, mientras yo no sea espiritual, nunca podremos nosotros ni ver el plan de Dios, ni enfrentar a nuestro adversario que quiere nuestra destrucción. Los planes de Dios son perfectos. Lo hemos hablado en muchas reuniones y nuevamente lo vuelvo a mencionar. Jeremías 29:11, y en la versión DLA, como estamos, dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Mis planes para ustedes son solamente yo lo sé. Dios lo sabe. Y no son para su mal, sino para su bien. Digan conmigo, el plan de Dios es perfecto. Diga, la voluntad de Dios es perfecta. Diga, pero siempre habrá un opositor, alguien que se levanta para estropear los planes de Dios. Diga, por eso necesito ser espiritual, ser entendido de los planes de Dios, de su palabra. Necesito, dígalo, necesito tener una mayor relación con Dios. Usted y yo lo necesitamos, iglesia. Siendo naturales, siendo carnales, jamás veremos lo que Dios planeó para nosotros. Siendo naturales, siendo carnales, aunque logremos ver el plan de Dios, vendrá alguien que se opone y estropeará ese plan, y usted y yo simplemente no podremos hacer nada en contra de ese adversario. Pero siendo espirituales y no terrenales, siendo espirituales, usted tendrá entendimiento, usted creerá la palabra de Dios y Dios estará de su lado. Y cuando venga ese opositor, cuando venga ese destructor, usted estará lleno del poder del Espíritu Santo, de la mano de Dios, de la gloria de Dios, y usted podrá defender el plan de Dios para con usted, para con su familia, para con su matrimonio. Hay muchos matrimonios que no tuvieron que haberse destruido. Baja un poco el grave, por favor. Hay muchos matrimonios que no tuvieron que haberse destruido. Hay muchas vidas que no tuvieron que haberse perdido. Hay muchas cosas que no tendrían que ser de esa forma si tan solo las personas hubieran peleado, hubieran sido espirituales y hubieran peleado. Habría victoria y no derrota. Habría victoria y no fracaso. Hay muchas cosas en la tierra que ocurren porque, me refiero a malas, porque nadie tuvo el valor de ser espiritual. De hecho, dice la Biblia en Ezequiel, dice: busqué entre los seres humanos a uno solo entendido, a uno que quisiera ser espiritual, a uno que estuviera en la brecha, en la batalla, que estuviera ahí discerniendo, peleando, velando, intercediendo, clamando, creyéndome, profetizando como el mismo profeta Ezequiel, que estuviera estropeando las obras de Satanás, que estuviera todo el tiempo renovándose en el espíritu para que yo pudiera bendecir a esa persona, a ese matrimonio. Busqué uno, dice la Biblia, y no lo hallé. En el tiempo del profeta Ezequiel, Dios no encontró uno solo que le interesara ser espiritual. El sistema de este mundo poco a poco nos va llevando a perder interés por las cosas espirituales y a poner un mayor interés a las cosas que son vanas y que nos van a destruir. Lo repito otra vez:
el sistema de este mundo que gobierna Satanás tiene la intención de que usted se desinterese por las cosas del espíritu y pone un mayor interés por las cosas de la carne, para que al final Satanás gane. Satanás sabe que ante un hombre espiritual no tiene ventaja. El que es espiritual tiene la capacidad de discernir los planes de Satanás. Segundo libro de los Reyes, creo que es el capítulo 6, habla de un hombre espiritual llamado Eliseo, que cuando Satanás planeaba la destrucción, ¿sabe usted que Satanás tiene planes para usted? Así como Dios tiene planes para usted, Satanás tiene planes para usted. No sé si estamos aquí o no. Usted puede discernir los planes de Satanás si usted es espiritual. Satanás sabe que ante un hombre espiritual él no tiene forma de operar. Satanás está derrotado, no porque la Biblia lo dice. Satanás está derrotado cuando usted es espiritual. Porque si la Biblia dice que Satanás está derrotado y usted lo cree, qué bueno, pero la Biblia también dice que seamos espirituales. No podemos creer la palabra de Dios a medias o lo que nos conviene. Ah, no, Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Colosenses que Él lo exhibió públicamente, que Él venció, triunfó sobre la cruz del Calvario, o en la cruz del Calvario, perdón, que quitó el acta de los decretos. Dice Dios, qué bueno, me gusta que sepas palabra, los beneficios y lo que mi Hijo Jesucristo hizo por ti. Pero también en la Biblia dice que seas espiritual. Porque el conocimiento por sí solo es información. Dígalo conmigo, el conocimiento sin ser espiritual solo es información. Diga, pero el conocimiento siendo espiritual es revelación. Diga conmigo, revelación es poder de Dios. Vamos, dígalo, revelación significa entendimiento de las cosas de Dios. El conocimiento no cambia, no transforma. Es más, según la Biblia, el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece. Una persona que conoce Biblia, que la conoce y se sienta a escuchar la palabra de Dios, pero no es espiritual, pero conoce Biblia, el conocimiento le va a ayudar para juzgar qué está bien y qué está mal. ¿Qué dijo correcto el pastor y qué se salió del contexto? Hermenéuticamente, homiléticamente, escatológicamente, proféticamente. El conocimiento le va a ayudar para tachar. Pero el que es espiritual, ese conocimiento, se sienta en la misma iglesia, es espiritual, pero tiene conocimiento. Es espiritual y tiene conocimiento. Y predica a alguien. Independientemente del pastor, esa palabra que Dios está impartiendo le va a ayudar para ampliar más su revelación, para fortalecer más su espíritu. Y mientras más fortaleza del espíritu, mayor resistencia ante la oposición de Satanás, mayor victoria. Mientras más revelación y fortaleza del espíritu, mayor discernimiento, mayor entendimiento. A mayor fortaleza del espíritu, más relación con Dios tendrá el ser humano. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice el apóstol Pablo. Segundo libro de los Reyes, y es capítulo 6. Está un profeta llamado Eliseo, que él discierne los planes del diablo. Hay un rey malvado queriendo destruir una nación. Digan conmigo, hay un rey malvado, el rey de este mundo, que quiere destruir mi familia, que quiere destruir mi matrimonio, que quiere robarse a mis hijos. Hermano, no necesita el diablo robárselo a través de que lo secuestre a alguien. Se lo quiere robar con las ideas de este mundo. Se le mete la idea al hijo, al niño, desde adolescente, y ya nadie lo saca. Ningún consejo, ninguna consecuencia, hasta que el diablo destruya a la persona.
Y entonces se quedan unos padres tristes y un hijo destruido. Y un propósito anulado de Dios. Y una victoria para el reino de las tinieblas. Y una derrota para el reino de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es importantísimo que en este tiempo usted comprenda esta frase. Vuelve a proyectar, hija. Es costoso ser espiritual, pero usted pagará un más alto precio si usted no es espiritual. ¿Qué prefiere usted? Yo esta tarde le invito a que mejor pague el precio por ser espiritual. Que sea una persona que tiene una vida de ayuno, una vida de oración continua, constante, no solo cuando los problemas llegan. Una relación con Dios permanente, una meditación en la palabra de Dios. Mire, hermano, el ayuno hoy en estos tiempos, ya es algo que el cristiano ya no está como los primeros cristianos. Piensan que ya no es necesario ayunar porque ya Jesús lo hizo todo. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere que usted y yo pensemos. Para no ser espirituales. Y no siendo espirituales, Él vencerá y nosotros perderemos. ¿Me estoy dando a entender? Ser espiritual tiene un precio alto, pero no serlo cuesta más. Regreso a Reyes. Estaba este profeta. Había un rey malvado que quería destruir la nación del pueblo de Dios, la nación de Israel. Y este profeta, que era un hombre espiritual, nadie iba a decirle nada. Nadie, ninguna persona de entre el ejército del rey de Asiria iba a contarle: oye, Eliseo, fíjate que nuestro Señor quiere destruir a la nación de la cual eres tú procedente, quiere destruirla y está planeando una emboscada por aquí, porque sabe, ya los estudiaron por mucho tiempo, y el rey sabe que todas las mañanas pasan por ahí, entonces ahí les va a poner una emboscada. Nadie iba con Eliseo a decirle eso. Él tenía una relación con Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? Que la palabra para usted sea preventiva y no correctiva. Dios es preventivo. Sí, corrige Dios. Y sí, puede hacer algo algunas veces. Pero la voluntad de Dios es que nosotros, por la palabra, Dios nos prevenga. Por la relación con Él, seamos avisados, seamos entendidos. Tengamos el discernimiento desarrollado. El discernimiento jamás se desarrollará teniendo una vida terrenal, carnal, natural, muerta del espíritu. Seremos personas que seremos guiados y movidos por las circunstancias, por las obras del enemigo. Jamás podremos ver a Satanás obrar en nuestras vidas hasta que ya termina su obra. Entonces comprenderemos que era el diablo. No. Dios quiere que seamos, hermanos, avisados, que el discernimiento espiritual esté presente en nuestras vidas. Antes de que el esposo caiga en adulterio, la mujer ya sabe por el espíritu que Satanás está rondando la vida de su esposo. Antes que la mujer caiga en adulterio, el hombre espiritual ya sabe que Satanás se quiere meter en su familia para destruirla. Antes que el hijo diga: me gustan los hombres siendo hombre, o la mujer, me gustan las mujeres siendo mujer, el hombre espiritual, la mujer espiritual que tiene una vida del espíritu, ya discernió, ya entendió que Satanás se quiere meter y por qué área se quiere meter. El discernimiento es algo que se produce cuando yo tengo una vida espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Cuando nosotros adoramos a Dios y alabamos, si lo hacemos en el espíritu, nuestra alabanza produce confusión en medio de las tinieblas. Nuestra alabanza trae rompimiento de cadenas. Cuando nosotros cantamos de forma natural, si acaso lo más que podemos alcanzar es cantar en el alma, produce un momento agradable, pero hasta ahí nada más, se queda ahí, en ese momento. La alabanza y la adoración en el espíritu rompe cadenas, confunde a los enemigos, atrae la presencia de Dios, desata la palabra de Dios, trae revelación, trae entendimiento, trae fuerza de Dios, trae poder de Dios, hace descender el Espíritu Santo. La persona está llena, está viva, está conectada con Dios. El que no es espiritual solo cantará. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Es un llamado. Hace 8 días y hoy, y no sé cuántos días el Señor, pero es un llamado a
a buscar ser espirituales, iglesia. No es fácil, tiene un costo. Y más cuando nos hemos deshabituado o no estamos habituados a meditar en la palabra. Si algo yo le pido a Dios en los últimos meses, le he dicho: Señor, vuélveme a tu palabra, vuélveme a tu secreto. Porque yo sé de lo que es capaz Dios a través de Daniel. Cuando Daniel está sumergido en la palabra, sé lo que puede hacer Dios a través de Daniel. Cuando Daniel vive una vida consagrada de ayuno, de oración, de búsqueda, una vida espiritual verdaderamente. Yo lo he palpado, yo lo he experimentado. No es algo que me imagino que puede hacer Dios. Yo lo he visto en mi vida. Y algo que le he clamado a Dios los últimos meses: Padre, vuélveme al secreto, vuélveme a tu palabra. Porque todos en algún momento nos desconectamos de ella, hermanos. Cuando nos deshabituamos de estar aquí y de darle tiempo a Dios y de volvernos a consagrar sin darnos cuenta, hermanos, poco a poco la influencia de este mundo se va metiendo en nuestras entrañas y empezamos a ver con ligereza las cosas. Lo que antes era algo que decías: no, ¿cómo voy a hacer esto si yo soy hijo de Dios? Ahora se hace fácil. Y viene el diablo a través de las personas, a través de los medios de comunicación, a través de Padre, perdóneme, pero a través de mismos ministros. No seas tan religioso, no seas exagerado, no es para tanto. Cuando antes tu pensamiento era: ¿cómo voy a hacer esto si soy hijo de Dios? Y viene un hombre con muchos seguidores que dice: no, eso no es tan malo, eso no está tan mal. Y el mismo cristiano que ha sido instruido en el temor de Dios, en el amor a Dios. Mire, hermano, una vez un pastor dijo: yo no oro a cada rato y yo no oro todos los días. Pero él lo decía con un orgullo, hermano, que yo dije: wow. Que si yo no tuviera temor de Dios, yo diría: sí se nota, pastor. Sí se nota que lo que usted dice no es la verdad. No lo hice porque tengo temor de Dios, y porque sé que si Él es un siervo que Dios puso, pues Él sabrá cómo anda con Dios. Pero lo que sí dije, esto no es lo que yo he experimentado y lo que yo he vivido en el cristianismo. ¿De qué sirve tener a Cristo si no tienes una comunión con Él? Entonces es un objeto para ti. ¿De qué sirve tener al Espíritu Santo si ni siquiera has tenido contacto con Él? Entonces solamente es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. Solamente es algo, una influencia, pero no es una persona. Y que yo sepa, el Espíritu Santo es una persona. Él es real, Él habla hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Él se manifiesta en aquellos que buscan su presencia continuamente. Es un llamado, iglesia, a volver a Dios los que se apartaron. Y es una iglesia a ir a Dios los que no lo han conocido. Es un llamado a ser espirituales. La iglesia de Jesucristo es algo que Dios creó para traer la gloria de Dios aquí en la tierra, para ir por los perdidos, para rescatar a los que están cautivos, para sanar a los enfermos. Pero si la iglesia de Jesucristo no es espiritual, nada de lo que dice la Biblia que puede hacer sucederá. El diablo quiere miembros, dice el diablo: llena la iglesia, ¿qué tiene? Ninguno es espiritual. Llena la iglesia, que vayan, no me voy a oponer. Es más, para mí es mejor que ellos piensen que por ir a la iglesia ya están bien con Dios. Dale, que se vayan. Hasta les pongo el Uber si quieren. Ni uno de ellos es espiritual. Todos están perdiendo el tiempo haciéndole creer a su conciencia que por ir a la iglesia ya están bien con Dios. Así piensa el diablo, hermano. La gente se siente mal, se siente vacía porque se apartó y piensa que con ir a la iglesia su vida va a cambiar. No, hermano, no es solo ir a la iglesia. Es un llamado a ser espirituales. Dígalo conmigo con fuerte y alta voz. Esto es un llamado a ser espirituales.
Diga, estar en el Espíritu, en la casa de Dios, lo cambia todo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Llamado del Señor. Ninguna prédica es una palabra más o una prédica más, ninguna. Pero estamos en un momento difícil como iglesia. No esta iglesia, la iglesia en todos lados. Es una iglesia actualmente que la gente ha perdido el sentido de seguir a Dios. Por eso tanta decepción, por eso tanta murmuración, por eso tanta ligereza, por eso tanta tibieza, por eso tanta falta de la presencia de Dios o ausencia de la presencia de Dios, por esa tanta sequedad y vacío, por eso tanto mundo dentro de la iglesia y de los que forman parte de esa iglesia, desde ministros hasta congregantes. Por esa es la razón, porque estamos en un tiempo muy difícil donde en verdad hay un interés por Satanás porque los que somos hijos de Dios no seamos espirituales. Es un llamado esta tarde, desde el domingo pasado, a que si usted quiere ver a Dios obrando en su vida, necesita usted ser espiritual, sí o sí. En la historia que estábamos, hija, ese profeta tenía una conexión con Dios tremenda, poderosa. Nadie iba y le decía, Eliseo, ve y dile al rey de Israel que los quieren destruir. Nadie. Él habitaba en el secreto. Es más, dice la Biblia que el rey de Asiria se enojó porque una y otra vez el profeta Eliseo impedía que la nación de Israel fuera atrapada, fuera ¿cómo se le llama? Emboscada por el ejército de Asiria. Una y otra vez el profeta, por estar en el secreto de Dios, entendía los planes de Satanás. Y eso es lo que nos ha faltado como hijos de Dios: entender los planes de Satanás, estar con Dios para entender los planes de Satanás y derribar las obras del enemigo. Pero si usted está escuchando esta palabra el día de hoy, es porque es para usted y porque Dios nos quiere levantar como iglesia. Miren lo que le dijo: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis quién está de soplón, de chismoso? A ver, ¿quién es? Ya díganme, porque qué casualidad que planeamos algo y entonces el pueblo de Dios se da cuenta de nuestros planes. Qué casualidad, aquí hay un chismoso, decía él. Siguiente verso. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey mío, señor, no, rey, señor mío, sino que el profeta, diga conmigo, el hombre espiritual, sino que el hombre espiritual que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Tremendo. Ser espiritual trae muchos beneficios acá, y no serlo trae mucha pérdida en nuestras vidas. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. También tenga, hija, por favor, 13 y 14. Ya voy a avanzar, hermanos. Ya voy a avanzar. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13 y 14. Entonces, hay un plan de Dios para retomar. Hay un plan de Dios. En ese plan es perfecto. Está la bendición, la provisión. Está la preservación de tu familia. El propósito de Dios a ejecutarse. El que Dios creó, el que Dios planeó, el que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahí está en Dios. Pero hay un enemigo que si tú y yo no somos espirituales, él va a estropear o torcer o esconder el plan de Dios para nosotros. Y entonces usted y yo, fuera del plan de Dios, viviremos una vida no en plenitud. No en plenitud. Y si usted y yo no tenemos discernimiento, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado al tomar una decisión importante en nuestras vidas? ¿Sabe por qué es? Por falta de discernimiento. Y la falta de discernimiento viene por una falta de comunión con Dios. Y la falta de comunión con Dios es porque la carne ha crecido en nosotros.
no hay una relación con Dios. Por eso nos equivocamos en todo. ¿Me está siguiendo? Hay un plan, hay un enemigo y hay un requisito que Dios dice o que Él pone para que esto se cumpla ese plan y usted pueda vencer sobre su enemigo. Ser espiritual. Así en resumen, ser espiritual. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Ponga mucha atención. Le decía hace 8 días, el plan de Satanás es hacernos naturales o terrenales o carnales, porque él sabe que en esa condición el ser humano no es un peligro para él y es un títere del diablo. Primero va a intentar que usted y yo, que la iglesia sea natural. Una iglesia natural, aunque tenga multitudes. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis: entra al templo y miren primeramente, pesa a los que ministran en el altar, pésalos, los adoradores. Una iglesia, aunque tenga multitudes, si no es espiritual, al final quizá diga, cuando esté en la presencia de Dios, quizá Dios le diga: no te conozco. Y dirá: ¿cómo que no nos conoces? Si en las plazas predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. No sé de dónde son. Hay un tema que yo también lo viví y le doy gracias a Dios que abrió mis ojos. Se llama el engaño de la unción. La unción puede fluir sobre una persona, aunque sea terrenal o carnal, por un tiempo. Y cuando la unción fluye a través del ministro, él piensa que está bien. Tocas un instrumento y cantas y la gente recibe bendición y tú piensas que estás bien. Tú predicas y la gente se cae, la gente recibe milagros. Hay una palabra de revelación, de poder, y piensas tú que está bien, que tú estás bien con Dios, pero es el engaño de la unción. Estas personas que habla la Biblia, dice: sanamos enfermos, liberamos cautivos, pero Dios o Jesús les va a decir: no los conozco, no sé de dónde son. Una iglesia, entonces, aunque tenga multitudes, si su gente de esa iglesia no es espiritual, incluso la salvación está en riesgo. Mas el que persevere hasta el fin, que dice la Biblia, este será salvo. Samuel tomó aceite. Ponga mucha atención a estos dos versículos porque es algo extraordinario y sobrenatural que ocurrió aquí. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. ¿Está siguiéndome en la lectura? Después de eso regresó a Ramá. Ponga atención a eso. En cuanto a David, léalo por favor, ¿qué dice ahí? Déjale irlo adelante. Fíjese bien. Imagina estas dos escenas, hija. Está David, está el profeta Samuel y está David. El profeta Samuel derrama aceite sobre David y en ese momento el Espíritu Santo viene sobre David, pero al mismo tiempo se estaba apartando de Saúl. Mire lo que dice: Samuel tomó aceite y derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Ahora sí el siguiente. David sirve a Saúl al mismo tiempo. Eso de David sirve a Saúl, no sé por qué está ahí, pero al mismo tiempo, desde ahí empieza el verso. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Abandonó a Saúl. Lo sabe. Qué tremendo. Imagínese escena. Saúl, en primer libro, ahí ponme Reina Valera, en primer libro de Samuel, capítulo 10, creo que es el verso 6, dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y lo mudó en otro hombre. Es lo que hacemos en los retiros de transformación, buscamos que ocurra eso. La gente sale bendecida, contenta. Aquí al final de los retiros, los últimos 2, había una fiesta, hermano, un gozo, una alabanza. Los mismos invitados o que no vienen al retiro, sino vienen por sus familiares al retiro, se unen a la fiesta y aquí se llena de gozo, de libertad, de alabanza, de adoración a Dios.
Ha habido, hermano, una presencia de Dios extraordinaria. Pero si usted no cuida eso, usted puede ser como Saúl. Saúl tuvo su retiro de transformación en un instante. Usted y yo aquí lo hacemos en 48 horas, pero Saúl fue en un instante. Samuel le dice: vas a ir a la compañía donde están los profetas. Habrá hombres tocando salterio, arpas, están profetizando. Y cuando te hayan ocurrido estas señales, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. No, primer libro de Samuel 10, es el 10, verso 6 me parece. Cuando el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. Digan conmigo, desde ese día, díganlo. Saúl ya no era el mismo. Vamos, digan conmigo, desde ese día Saúl fue lleno de la presencia del Espíritu Santo. Vamos, digan conmigo, desde ese día Saúl comenzó a ser espiritual. Digan conmigo, desde ese día ya no era Saúl, sino el Espíritu de Dios en él. Dios quiere que sea el Espíritu de Dios en usted y en mí. Dios quiere que no sea Daniel, sino el Espíritu de Dios en mí. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la voluntad de Dios. Y es la única forma en la que podremos hacer frente a las tinieblas. Pero Saúl, miren, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Eso ocurrió a Saúl, pero Saúl se descuidó. Desde ese momento ya no era Saúl, era el Espíritu de Dios. Saúl tenía unas victorias, él no sabía cómo ser rey. El Espíritu le enseñaba a gobernar. Usted y yo necesitamos el Espíritu para gobernar en la casa. Si no, nuestro gobierno es injusto. El gobierno de Dios es justo. El gobierno de Dios es paz, bendición, provisión, protección. El gobierno de Dios es necesario en su vida y en mi vida. Yo quiero que el gobierno de Dios esté en esta iglesia. Yo no sé cómo ser un pastor, ni me considero un pastor. Se lo he dicho. Soy el perro del pastor, si acaso. El perro que trae el pastor. El pastor es él. Yo siempre le digo: tú eres el pastor, Señor. Yo soy un perro, si acaso, que te ayuda a morder la oveja cuando se descarrea. Pero yo no soy el pastor eres tú. Yo no sé cómo ser un pastor. Ay, pastor, pues si la visión dice que nuestras clases y nuestro proceso. Sí, pero también he visto personas que están en clase, están en proceso y ni fu ni fa. ¿Sí entiende esa frase poderosa? Está en hebreo. Ni fu ni fa. Está nada. Solo estuvo sentado por 3 años, 4 años. Ciertamente quizás siendo fiel, pero ¿qué ocurrió? Yo le he dicho: yo no sé cómo gobernar. Yo no sé cómo ser pastor. Enséñame tú. Si tú me pusiste, enséñame tú. Y la misma oración debe hacer usted. Si tú me diste hijos, enseña a ser papá, enseña a ser mamá. Si tú me diste esposo, enséñame a ser esposa. Si tú me diste esposa, enséñame a ser esposo, porque yo no sé. Cuando el gobierno de Dios se establece en un lugar, habrá protección, habrá bendición, habrá salvación, habrá provisión. Dios estará ahí en medio. Cuando el Espíritu del Señor y su gobierno se aparta de ese lugar, esa casa, esa iglesia, esa familia, ese matrimonio, esos hijos quedarán a merced de Satanás. No sé si le están dando ganas de ser espiritual, hermana, pero yo estoy tratando de motivarlos para que seamos espirituales. Entonces vendrá el Espíritu de ti, de que va sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Ponme el que estamos, por favor. El Espíritu de Dios vino sobre David y se apartó de Saúl, pero después de ese que leímos del verso 6, Saúl sabía cómo gobernar. Saúl venía el Espíritu sobre él con poder y se llenaba de ira y conquistaba y avanzaba y reinaba y tenía avance su reino.
Es lo mismo en usted. Habrá avance en su familia. Usted tendrá segura su familia, su casa, si el Espíritu del Señor está sobre usted y si el gobierno de Dios está en usted, si usted es espiritual. Pero si usted no es espiritual, también el Espíritu, como se apartó de Saúl, se puede apartar de usted. Yo no quiero que el Espíritu Santo se aparte de mi vida y de esta casa. Porque todo eso que les decía al final del retiro de transformación y durante el retiro de transformación, una liberación, hermano, que hubo poderosa. Pero no es por Daniel, es por el Espíritu Santo. Cuando se aparta de una iglesia el Espíritu Santo, ya no hay vida, hay muerte. Ya no hay revelación, no hay información. Cuando el Espíritu Santo se aparta de una iglesia, ya no hay gozo, hay apariencia. ¿Sabe usted que usted puede fingir gozo? El Espíritu Santo no es superficial ni es un actor. El Espíritu Santo es real, es la persona de Dios metida en los huesos de una persona, metida en el corazón, metida en la mente, metida. Yo quiero al Espíritu Santo. Solo siendo espiritual lo podemos retener. Yo quiero que Él no se aparte de mí. Yo ya lo experimenté cuando Él se apartó de mí. Yo ya lo experimenté. Yo ya pasé por el engaño de la unción. Yo ya pasé por eso. Yo ya sé lo que es tener una vida sin el Espíritu Santo. Es una vida de sequedad, de vacío, de temor, donde todo te sale mal, donde el diablo te lleva de un lugar a otro. Eres su títere, no le puedes hacer nada, ni lo disciernes, ni lo entiendes. Pero también he experimentado lo que es estar lleno del Espíritu Santo, y yo no quiero que Él se aparte de mí. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. Y miren, una vez que lo abandonó, un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. ¿Sabe para qué? Regresa, Aleja, por favor, regresa. ¿Sabe para qué Dios envió este espíritu que lo atormentaba? Para que tuviera necesidad de volver a Dios, porque se había apartado y ni cuenta se había dado. Saúl se había apartado de Dios y ni cuenta se había dado. ¿Por qué Dios envía ese mal espíritu? ¿Para castigar a Saúl? No. Lo envió y le permitió que un espíritu malo lo atormentara para que Saúl sintiera la necesidad de volver a Dios. Y entonces Dios lo volviera a llenar. Pero Saúl no entendió. Saúl, en lugar de entender eso, se llenó de envidia contra David. Se llenó de rabia. Se llenó de homicidio, quería matarlo. Cuando alguien no está lleno del Espíritu Santo por no tener una vida espiritual, los que están cerca de él pueden amarlo. David amaba a Saúl, David honraba a Saúl, David peleaba para Saúl, David no peleaba para ser puesto por rey. Cuando alguien no está lleno del Espíritu Santo, se apartó de él el Espíritu Santo, los que están cerca de usted ni siquiera se dará cuenta que esa persona que está cerca de usted quiere el bien para usted y no el mal. Por eso le dije en un principio, muchos matrimonios no tuvieron que haberse disuelto. No tuvo que haber pasado eso. Pero como somos terrenales y carnales, no podemos ver la obra de Satanás ni el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Me estoy dando a entender? Avanzo. Siguiente verso. No. El anterior entonces, más bien, perdona. Gracias. En cuanto a David, desde ese día, el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Ahora sí el siguiente. Y al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. Y un mal espíritu que envió Dios comenzó a atormentarlo. Tengo más ejemplos de esto que ya no voy a mencionar para poder avanzar al siguiente punto que le quiero desarrollar por el tiempo que tenemos ya del culto. Solo se lo menciono, no se lo desarrollo. Jezabel trajo una influencia espiritual donde hacía que las personas se inclinaran más hacia el pecado sexual, hacia los deseos de la carne en la nación de Israel, y eso trajo una confusión, un temor, una pérdida de la relación del pueblo de Dios con Dios,
Y entonces Jezabel hizo caer a muchos ministros, hizo caer a muchos en adulterio y fornicación, y trajo un aturdimiento espiritual. Una ocasión hablamos sobre el espíritu del letargo. Jezabel produce letargo en la vida de las personas. Y después su plan era destruir al pueblo de Dios. Ahora, ya no voy a desarrollar ese otro punto, pero está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, 18 y 19. Ahora sí avanza al siguiente punto. Pon una pregunta, hija, por favor, y veme siguiendo. ¿Cómo nos hace naturales Satanás? ¿O cómo nos roba la presencia de Dios? ¿Cuál es la estrategia de él? Número 1, desinterés por las cosas del Espíritu. Un desinterés por la palabra, por la oración, por congregarnos con entendimiento, ya se lo dije. Un desinterés. Se trata de ir a la iglesia, no tengo ganas. Se trata de ir a ver un partido de fútbol, hombre, hasta la playera y matraca y sombrero y todo me llevo. Porque es un desinterés. Lo produce Satanás. Porque el diablo sabe que en el estadio lo mucho que puedes tú aspirar es una emoción porque tu equipo metió un gol. Pero en la casa de Dios, yendo con entendimiento, recibirás algo eterno, algo poderoso. Estarás en su presencia. Podrás recibir un milagro, una sanidad, una dirección, una instrucción, una visitación de su gloria. Algo puede ocurrir. Por eso el diablo dice, vamos a ponerle un desinterés a las personas por la oración. Se trata de orar, me quedo dormido. Se trata de ver la serie en Netflix, hermano, hasta la madrugada, me amanezco, un capítulo tras otro, un capítulo tras otro. Se trata de leer la palabra, me da sueño, me da pesadez. Se trata de abrir el Facebook, no hombre, no me para el dedo y el dedo y el dedo y el dedo y el dedo para arriba, para arriba, para arriba. Y todo eso me cansa la mente. Y cuando con la mente cansada Dios me quiere hablar, pero no tengo la disposición para recibir la palabra. No sé si me estoy explicando, ¿no, iglesia? Eso es una estrategia de Satanás. Satanás está usando las redes sociales, por si usted no lo sabía. Las está usando. Es una estrategia para que tú te desintereses por esto y te intereses más por las redes sociales. Es un desinterés que él usa por las cosas del Espíritu. Número 2, ¿cómo hace él para ponernos en modo terrenal, modo carne a los cristianos? Con tentaciones y con el engaño. Tentaciones y engaño. Con que Dios os ha dicho que de ese árbol no pueden probar. Estaba la serpiente queriendo tentar a Adán y a Eva. A Eva primeramente. Ayer fue Día de las Madres, por cierto, felicidades. Pero hoy ya es 11, ya le puedo tirar con todo. ¿Por culpa de la mujer? No, es cierto. No, felicidades a todas las mamás, de verdad. Ahorita al final oramos por ellas. Yo sé que fue ayer, pero podemos orar hoy por ustedes. Pero estaba Satanás en el huerto. Lo que Dios ha dicho. Estaba tentando a Eva. ¿Y qué logró? Que la mujer cayera en tentación y afectara a su casa. Hermano, mientras vivamos en familia, lo que Satanás haga conmigo le afecta a mi casa. No puede decir, yo voy a pecar y yo soy la que voy a pagar las consecuencias, solo yo. No, si usted peca, afecta a toda su casa. Si tú pecas, afectas a toda tu casa. Si usted peca, afecta a toda su casa. Cada uno. Entonces, Eva fue engañada por Satanás, fue tentada, seducida y engañada. Y entonces cuando logró a Satanás el engaño, le dio de comer a su esposo y afectó. Esto hasta el día de hoy es real. ¿Y qué logró Satanás? Sacarlos del huerto del Edén, donde estaba la presencia de Dios. Los sacó. Y fuera del huerto del Edén, que representa la presencia de Dios, el Edén, el huerto, el hombre entró en una condición totalmente distinta al plan original de Dios. Cada vez que Satanás nos logra vencer con tentaciones y con engaño, nos saca del plan original de Dios. Con esa frase lo voy a repetir para que lo entendamos. Imagine un cristiano, va bien,
Está buscando ser espiritual. Tiene una vida de consagración, de ayuno. Está congregándose con propósito. Está buscando a Dios. Va caminando bien. Va bien. Va bien. Pero de repente en el camino, una tentación lo seduce y lo engaña. Se sale del plan de Dios para tomar otra dirección, que no es el plan por el cual Dios había provisto para ese hombre, para ese matrimonio. Y anda en otros caminos que no es la voluntad de Dios ni es el plan de Dios. Cuando las personas logran despertar, si es que aún se puede hacer algo, por la exhortación, por el redarguir del Espíritu, por eso Satanás se asegura bien de endurecer el corazón para que la palabra ya no haga su función, ni pueda haber sensibilidad al Espíritu Santo, y el hombre cada vez se pierda más y más y más y más del plan de Dios. El plan de Dios estaba acá, un camino donde al final era plenitud, bendición, y va a haber paz, pero en el camino Satanás se va a tratar de asegurar de endurecer el corazón y cerrar los oídos de esa persona por el pecado, para que aunque Dios le quiera mostrar con palitos, peras, manzanas y de todas las formas que necesita volver, él se aferre a seguir en su mal camino. Si Dios logra hacerlo volver, tal vez se vuelva a activar el plan de Dios y andar en él. Si Dios ya no lo logra hacer volver, quién sabe dónde va a acabar. ¿Me estoy explicando? Estar fuera del plan es caer en tentación, hija. Es estar fuera del plan de Dios. Eva cayó en tentación y Adán se salieron del plan de Dios. Se perdió el gobierno que Dios les había entregado, la autoridad. Lo que dijo David en el Salmo 8, lo que dijo Dios en el Génesis 1:26, se perdió. Por eso dice que la Biblia de Jesús, mas el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a restaurar nuestra relación con Dios y el plan que Dios tiene para con nosotros. Tenemos a dos grandes ayudadores, a Jesús, que es nuestro intercesor, y al Espíritu Santo, que es nuestro guía. Pero va a depender de nosotros de tener una relación con Él. Obviamente, la tentación y el engaño, el siguiente punto es, nos hace estar en pecado. El pecado nos hace ser naturales. El pecado nos impide ser espirituales. Siguiente, 4. Nos roba la palabra de Dios. Nos la roba el diablo. Va a tratar a como dé lugar, a lo que cueste, estorbar para que Dios no pueda introducir su palabra en usted y en mí. Va a tratar a como dé lugar, distracción, perturbación, confusión. Por eso usted debe seguir la palabra. Dice la Biblia en Pedro que tenemos que ver a ella como una antorcha que alumbra. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en seguirla como una antorcha que alumbra. Cuando Elías iba a ser arrebatado y que se iba a quedar en la tierra, Eliseo le dice, Elías le dice, pídeme lo que quieras y yo te daré. Y le dice Eliseo, quiero una doble porción de tu espíritu. Y le dice Elías, me has pedido una cosa difícil, pero hay una condición para entregarte. Si tú me ves cuando yo sea arrebatado, se te va a dar. Si no, no. Profecía es palabra. Eliseo quería la doble porción de lo que había en Elías y lo seguía para todos lados. Le dijo, a ver, Eliseo, espérame aquí porque tengo que arreglar un asunto allá. Y le dijo, vive tu alma que no te dejaré, yo no te pierdo de vista. No, ahorita no hay nada más importante. Había ruidos extraños que querían perturbar la mente y la vista de Eliseo. Le decían a Eliseo, ¿sí sabes que tu maestro te va a ser quitado? Y él decía, sí, ya sé, pero cállate, ahorita no puedo hacerte caso. Yo estoy siguiendo la profecía, la palabra. La palabra, usted tiene que tener la capacidad para que a pesar de cualquier circunstancia, el vecino se le ocurrió hacer una fiesta y usted iba a meditar en la palabra. Pero como hace mucho ruido,
y en lugar de que el vecino ponga fiesta en el desierto, pone la chona. Entonces la chona lo hizo que se saliera y ya no meditó en ella. Usted tiene que tener la capacidad, iglesia, para tener toda la concentración en la palabra, a pesar de cualquier ruido, a pesar de cualquier clima, a pesar de lo que sea. El diablo puede usar incluso un clima desagradable, de pesadez, de calor. Hoy no hace calor, gracias a Dios. Usted no tiene por qué estarse durmiendo ahora. Cuando hace calor, digo, lo justifico. Pero ahora no hace calor. Entonces, si no hace calor, es el diablo que quiere distraerlo de la palabra de Dios. Le roba la palabra. Esa es otra estrategia de Satanás. Le roba la palabra. Y último, con las pruebas, con las aflicciones, con las luchas. Quien no entiende que en el camino habrá pruebas, quien no entiende que en Cristo habrá pruebas, entonces el enemigo lo hará pensar como un natural, como un terrenal. En el camino hay pruebas, hermanos, hay luchas, pero está Cristo con nosotros. Si las va a ver o si las hay. El que no entiende va a pensar: ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve entonces estar ahí? Porque no entiende que habrá pruebas. La esposa de Job es un claro ejemplo, y Job es un claro ejemplo, que en un principio Job se mantuvo en la sabiduría de Dios. Y cuando le ocurrieron todas las calamidades, que se enfermó, que perdió los hijos, que perdió las riquezas, que perdió todo, la esposa de Job no entendió y lo quería hacer salirse del espíritu a Job, y le dijo: ya ves, ahí está, ¿para qué tanto? ¿De qué sirve seguir a Dios? Y Job, en el entendimiento, le dijo: ¿qué? ¿Recibiremos solo lo bueno de Dios y lo malo no? Job se mantuvo en ese momento. La esposa lo quería hacer sacar. Cuídese aún del esposo y cuídese aún de la esposa. Mira que está, ya ves, te dije. ¿Sí? El hijo, la hija: no me gusta ir a la iglesia. Usted siga peleando la buena batalla. No, que se tarda mucho el pastor. Me voy a tardar más. Y una vez dígale para que sepa. No, dígale: dijo el pastor que sí va a tardar más. ¿Cómo ves? No, hermano, o sea, porque se tarda más. ¿Eso qué? Yo estoy buscando la presencia de Dios. Yo estoy buscando, yo estoy siguiendo la antorcha, como que es la palabra, como algo que alumbra. No me va a robar la palabra. La esposa de Job maldice a Dios y muérete. Y Job, con el entendimiento del Espíritu, le dijo: mira, ¿sabes qué? Estás hablando como una mujer natural que no entiende nada, que piensa que llegar a Cristo es miel sobre hojuelas, que piensa que en Cristo no hay luchas, no hay adversidades, que forman nuestro carácter y que nos hacen crecer en confianza, en fe y en entendimiento. No estás entendiendo nada. Toda la vida Dios nos ha bendecido, y ahora que vino esto, ¿por eso piensas así? ¿Cómo no decías eso cuando cada vez tenía más camellos, más riquezas, más casas, más hijos? ¿Me están a entender? Job, en el entendimiento correcto, le dijo: mira, si fuera mexicano, Job, hubiera la traducción mexicana, ya mejor cállate la boca y deja de estar fregando. Así, porque no entiendes nada. Eres una terrenal, natural, carnal, que no comprende nada, no comprende las cosas de Dios. Y si Dios estuviera desde arriba escuchándolo, diría: ni tú, Job, pero bueno, está bien, te aplaudo que hayas defendido tu fe. Termino. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Para cerrar. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Versión
Ponme la TLA también, hija, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Versión TLA. Verso 16, por favor. Cuando la gente no tiene un proceso en Cristo, no es entendida. Y cuando viene la adversidad, esa adversidad la usará Satanás para alejarlo de Dios y para volverlo natural, terrenal, carnal. David, le dije hace unos minutos, cometió adulterio con Betsabé, y de ese adulterio nació un hijo. Y un profeta llamado Natán va y le dice a David: ¿sabes qué, David? Las cosas no están bien con Dios. Él ha visto lo que tú has hecho. Pues David pide perdón. Primero se lo oculta y no lo quiere aceptar, y se hace aún él el justo delante de Dios. Y Dios lo descubre y le dice: nada que ver, tú hablas porque tienes boca y juzgas porque eres rey según tú, pero las cosas con Dios no están bien. Quiero que sepas. Y David al final lo entiende y se quebranta, y luego pasa esto. David va a buscar a Dios, porque ahora ese niño que tuvo del adulterio enfermó. David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo. Estaba humillado David, estaba clamando a Dios. Mire lo que dice ahí, rogándole a Dios. ¿Qué dice ahí? Curar al niño. Será, no le avance, regresa. Ese era el clamor de David: Señor, salva a mi hijo, salva a este hijo. Tal vez ahí David le pedía perdón a Dios, no lo sé. Yo sé, Señor, que hice malas cosas, sé que adulteré, sé que yo mismo mandé matar al esposo de esta mujer que no es ni mi mujer. Perdóname, Dios, pero sálvame. Tal vez era la oración de David, no lo sé, pero ahí dice que le rogaba de día y de noche, y estaba David buscando que Dios hiciera un milagro en este niño. Ahora sí, el siguiente verso. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Él decía: no, no tengo hambre, estoy en ayuno, estoy buscando a Dios, estoy peleando por la vida de este niño, estoy buscando que Dios haga un milagro en él. Siguiente verso. Al séptimo día, tremendo, el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David, porque pensaban: si cuando el niño aún vivía le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió, es capaz de hacer una tontería. Pero David se dio cuenta que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió. David comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo: ya murió el niño, ¿verdad? Y los consejeros contestaron: sí, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego, ¿qué hizo? Qué tremendo. Fue a adorar a Dios, no fue a reclamarle a Dios, fue a adorar a Dios. A la carpa, que es la iglesia ahora actualmente, donde estaba el cofre del pacto, es la iglesia. Y cuando regresó a su casa, pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus consejeros le preguntaron: ¿por qué hace esto su majestad? Cuando el niño aún vivía, usted no comía y lloraba mucho por él. Y ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David les contestó: mientras el niño aún vivía, yo no comía y lloraba, porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo. Pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gano con no comer? Qué tremendo, mire, Dios mío. Y no que a David le valiera a su hijo, porque él clamó por él. David amaba a ese niño, era su hijo, estaba clamando, estaba buscando el favor de Dios. Al séptimo día muere, y él entiende que ya muere. ¿Y
toma esta actitud. ¿Qué gano ahora por no comer? No puedo devolverle la vida, ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él. Entonces, siguiente. Bueno, creo que era hasta ahí. Sí, es cierto. Dice, fue David, ahí está. No sé por qué, bueno, esos son subtítulos que están en la NTV, pero eso de nacimiento de Salomón, no le haga caso. Sigue, lo que leímos anterior, sigue. David fue a consolar. ¿Cómo estaba David primero mientras estaba ayunando? Humillado, sin comer, derrotado. Cuando el niño muere, él se levanta. Sus siervos le dicen: ¿estás loco, David? ¿Por qué haces esto? David te entiende y dice: ¿qué me gano con ayunar y orar ahora? El niño ya no está, no le puedo devolver la vida, algún día yo iré con él. Y ahora David, lleno del Espíritu, fue a consolar a Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella. Con el tiempo ya tuvo un hijo y David le puso por nombre Salomón. Fue tanto el amor de Dios por el niño que envió al profeta Natán para que les dijera: en mi honor este niño se llamará Jedidías, que significa amado de Dios. Entonces, las aflicciones, las adversidades será algo que Satanás aprovechará si la persona no es espiritual, para robarle su relación con Dios, para mantenerlo en cautividad de depresión, de tristeza, de desánimo, de angustia, de rencor hacia Dios, de reproche hacia Dios. Pero yo veo que David aquí hizo algo muy sabio. David hizo lo que le correspondía: orar, ayunar, humillarse. Dios no respondió conforme a su petición, pero el solo hecho de estar con Dios, clamando, adorando, humillado, vino fortaleza de Dios sobre David, a tal grado que él pudo seguir su reinado y consolar a su mujer. Eso solo lo hace el Espíritu. Ninguna palabra, nadie lo puede hacer. Ninguna palmada, nada podía fortalecer a David, pero Dios sí. Pues cuando vengan aflicciones, yo le sugiero a usted: métase más con Dios en lugar de alejarse de Él. Quizá Dios no le responda favorablemente a lo que usted pide, pero le aseguro que el solo hecho de que usted lo buscó, algo Dios le dio a usted, algo recibió de Dios. Y cuando se necesite de eso algo, usted lo tendrá, para ayudar, para consolar, para fortalecer a otros, porque esa es la voluntad de Dios también. Póngase de pie, por favor. Solo oramos para terminar. Padre, te damos gracias esta tarde por la palabra que nos has dado, Señor. Gracias por esta exhortación a ser espirituales. No queremos que sea un culto más, una palabra más. Queremos ponerla por práctica, Señor, todos los que estamos aquí. Lo necesitamos. No solo los que servimos, no solo los que creemos en ti, Señor. Todos necesitamos poner en práctica esta palabra, Señor, de ser espirituales. Ayúdanos a estar atentos, Señor, alertas a toda tentación de Satanás, a toda acechanza, ataque. Ayúdanos a detectar cuando nos estamos interesando más por las cosas del mundo, de la carne, y estamos perdiendo el interés por las cosas del Espíritu, sabiendo que es una obra perversa de las tinieblas. Ayúdanos a estar atentos a toda tentación, Espíritu Santo, por favor. Aun cuando nos desconectemos de ti, tal vez no permitas que vayamos más allá de esa tentación, sino que huyamos como lo hizo José en Egipto. Ayúdanos, por favor. Padre, cuando vengan pruebas, luchas, adversidades, danos el entendimiento de ir
a buscarte en el nombre de Jesús y poner todas nuestras peticiones a tus pies, Señor, esperando una respuesta de ti. Y si aún esa respuesta no es favorable, Dios, creemos que por el solo hecho de haber estado ayunando y buscando tu rostro, algo tú nos diste, Señor, tú introdujiste algo en nosotros, Padre. Una paz tal vez, un consuelo, una fortaleza, una dirección, Dios, algo de ti se recibe cuando nosotros te buscamos, Padre. Señor, ayúdanos a ser personas de ayuno, de intercesión, de adoración profética, Señor. Ayúdanos a congregarnos con entendimiento, sabiendo, Señor, que no solo por estar aquí las cosas van a cambiar, sino va a depender de cómo vengamos, en qué actitud, en qué condición, Señor. Padre, oro por este pueblo. Señor, llévanos a un nivel más alto de espiritualidad, no de religiosidad, de espiritualidad, Padre. En el nombre de Jesús, concédenos que los sentidos espirituales en nosotros estén activos, Dios. Hoy renunciamos a todo placer de la carne, a todo pecado, a toda influencia del mundo, Señor. Concédenos ser espirituales. Bendigo a tus hijos que trajiste, llévales con bien en el nombre de Jesús. Danos descanso, Señor, y permítenos estar aquí el día jueves en nuestro culto y el viernes en nuestra velada de oración y el próximo domingo, desde luego, Señor. Oramos, Señor, para que tú toda esta semana y todos los días de aquí en adelante estés inquietando nuestro espíritu para buscarte, para ser espirituales, Padre, entendidos, sabios, prudentes. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, y por la autoridad que tú me has dado, te pido, Dios, que tú guardes el entrar y el salir de tus hijos toda esta semana, que tú, Señor, los lleves con bien, que tú, Señor, te hagas cargo de todas sus necesidades, en el nombre de Jesús. Y, Señor, todos aquellos que te adoran también con su ofrenda y con su diezmo, Señor, abre los cielos sobre ellos, bendíceles, multiplícales, Señor, retribúyeles, tú nunca te quedas con nada. Te doy gracias por aquellos que lo creen, que lo entienden y lo practican, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos.